Muy buenas noches, amigos. Dios nos bendice, nos restaura y nos prospera hoy y siempre. Perdón, para mí es un placer y un privilegio compartir mi conciencia con ustedes durante las lecciones 27 y 28 de nuestro libro Guarda una Cuaresma Verdadera, con los temas principio y milagros. Como siempre, damos gracias a la divinidad por la seguridad de que no yo, sino ella en mí entrega el mensaje en esta hora, y porque no ustedes, sino ella en cada uno de ustedes lo recibe y lo revela cada cual conforme a su estado de conciencia y el orden divino establecido. Y porque sabemos que es así, decimos juntos: gracias, 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 Dios. Bien, amigos, vamos a iniciar compartiendo la reflexión del día de hoy en nuestro folleto En el Huerto, Cuaresma 2025, que nos invita a liberar las palabras que dañan. Viernes 4 de abril de 2025. Libero las palabras que dañan. Y nos dicen: es fácil ser descuidado con nuestras palabras. Una vez que las pronunciamos, pasamos a la siguiente conversación sin considerar el profundo impacto que pueden tener. Las palabras tienen el poder de moldear nuestra realidad, tanto interna como externa. Al igual que las toxinas liberadas en la atmósfera, nuestras palabras pueden contaminar nuestras relaciones, nuestras vidas e incluso el mundo que nos rodea. Desarrollar la conciencia de cómo usamos nuestras palabras es una práctica constante. Observa cómo a veces empleamos frases autocríticas como no soy digno o no soy querido, las cuales afectan negativamente nuestra percepción de nosotros mismos. En momentos de conflicto, es vital estar atento a las palabras que pueden herir, intimidar o destruir, a menudo sin una intención consciente. El tiempo que dedicamos a reflexionar sobre nuestras palabras, reconociendo que pueden dañar, nutrir, contaminar o restaurar, determinará nuestro éxito en liberar las palabras tóxicas de nuestra vida diaria. Al elegir palabras que construyan y eleven, fomentamos un entorno de amor y de armonía. Y esta reflexión de Amy Ellis se apoya en una cita bíblica que encontramos en Mateo 12, 36, 37, que nos dice: pero yo les digo que en el día del juicio, cada uno de ustedes dará cuenta de cada palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras serás reivindicado y por tus palabras será condenado. Y la afirmación de esta reflexión nos dice: acepto palabras llenas de amor, compasión y comprensión. Acepto palabras llenas de amor, compasión y comprensión. Acepto palabras llenas de amor, compasión y comprensión. Y es así, gracias, 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 Dios. Doña Jacqueline, cuando yo la conocí hace 20 años atrás, siempre me decía que cuando los cuchillos no estaban en las manos, estaban en la boca, y que no sabemos cuáles hacen más daño. En el primer párrafo de nuestra lección de hoy, lección 27, el principio, el Señor mismo nos dice que el principio y la verdad son uno. Esencia espiritual, base de toda manifestación, creada o no creada. De manera que si hablamos de principio, hablamos de verdad. Y si hablamos de verdad, hablamos de principio. Dice el Señor Fillmore que Dios, como principio, se mueve a través del pensamiento expresado por la mente divina, la mente crística, y que el hombre solo logra satisfacción cuando vive de acuerdo a la verdad o al principio, y que este principio universal abrió su camino a través del Maestro Jesús. Y es que la misma obra que realizó Jesús está siendo realizada por cada hombre, aunque muy lentamente. En el segundo y el tercer párrafo nos dice el Señor Fillmore y nos confirma lo que como cristianos practicantes hemos aprendido, y es que solo estableciéndonos en afirmaciones de verdad lograremos demostrar este principio. También nos dice que así como la música se mueve a través de tonos, el principio se mueve a través de ideas,
y que esas ideas son los pensamientos en la mente divina. En el último párrafo, en el cuarto párrafo, el Señor Firmo nos dice que la mente de cada uno de nosotros se unifica con la mente divina a través de la presencia de Dios que es en nosotros a través del Cristo. A través del Cristo, nuestra mente, la mente humana se unifica con la mente divina. Dice el Señor Firmo que cuando nos unificamos con la mente de Dios, somos capaces de expresar la mente perfecta que estaba en Cristo Jesús. En el quinto párrafo nos dice nuestro cofundador, a través de una cita bíblica que no requiere mucha explicación, pero que sí a través de ella nos exhorta a expresar nuestra mente crística como lo hizo Jesús, el cual, reconociendo su identidad como Dios, no se aferró a eso, sino que tomó un cuerpo y se hizo hombre, solo para demostrarnos que en cada uno de nosotros está el poder para hacer todo lo que él hizo. Cuando nosotros nos aquietamos y reconocemos nuestra unidad con la presencia crística, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones expresan ese amor que vibra en nosotros y que es nuestra esencia. Cuando nos aquietamos y reconocemos nuestra unidad con Él, nos damos cuenta que nunca hemos estado separados de la fuente y que independiente de que estemos habitando un estado de conciencia que nos permita percibir o no percibir la fuente siempre ha estado ahí. Porque al principio Dios es, fue y será. Y la afirmación de esta clase nos dice, el principio es verdad, yo sé la verdad y la verdad me hace libre. El principio es la verdad, yo sé la verdad y la verdad me hace libre. El principio es la verdad, yo sé la verdad y la verdad me hace libre. En las lecturas complementarias de esta clase, el capítulo de la lectura dice, la Santa Trinidad se conoce como el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Metafísicamente la comprendemos como mente, idea y expresión. En otras palabras, pensador, pensamiento y acción. Dios es el primero en la Trinidad. Dios es mente y está presente en todas partes. Dios es principio, Dios es ley, Dios es ser, Dios es espíritu, Dios es todo bien. Omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. Incambiable, creador, padre, causa, fuente de todo lo que es. Para bien, Dios como espíritu es para siempre accesible. Es vida incambiable, amor y sustancia de ser. El principio, por ser principio, no ocupa espacio ni está limitado por el tiempo. Está limitado por la materia, porque existe eternamente como la única causa de donde surge la verdad. Amados, Dios no tiene forma, Dios es sustancia. Y esa sustancia no es materia, sino que está detrás o subyace detrás de la materia. Subyace detrás de toda forma, porque es la base de todo lo formado, pero no entra en ninguna forma. La segunda en la Trinidad es la idea de Dios del hombre. En las Escrituras hebreas o en el Antiguo Testamento es Jehová. En el Nuevo Testamento es Cristo. Segundo principio de Unity. También se le llama palabra, verbo, hijo, logo, ungido, yo soy. Y esa palabra, yo soy, es para cada uno de nosotros la revelación de los poderes y las posibilidades de nuestro ser. Y es que la conciencia del hombre se despierta por la sabiduría de la palabra yo soy, que es la que le permite empoderarse de los poderes y privilegios que es Dios en él. Es lo que le permite decir como Cristo Jesús, toda autoridad me ha sido dada en el cielo de la mente y en la tierra de la manifestación. Podemos decir, dice nuestro cofundador, el señor Fillmore, que la palabra, póngame cuidado, es el poder con el que Dios trabaja. Que la palabra es el poder con el que Dios trabaja. La tercera en la Trinidad es el Espíritu Santo.
cuya función es buscar, hablar, revelar, reprobar, testificar, guiar, confortar, cuando a través de la oración, a través de la meditación, el Espíritu Santo se aviva, porque Él es el que trabaja en la sustancia divina para hacer surgir de esta sustancia los frutos de la mente divina. El Espíritu Santo es el maestro. Y aunque el maestro, dice nuestro cofundador, y el estudiante usan los mismos principios, el maestro despierta al estudiante y lo inspira a realizarse. Amados, es el Espíritu Santo, dice nuestro cofundador, el que en estos momentos nos urge a esforzarnos espiritualmente. Dice nuestro cofundador que la misión de Jesús fue abrir el camino para que el Espíritu Santo entrara en la mente del hombre. En conclusión, el Padre es siempre primero. El Hijo o la Palabra es el segundo. Y el Espíritu Santo, tercero. Padre, Hijo, expresión, expresa una relación eterna y recíproca. Y el Espíritu es el aliento infinito. Te lo voy a repetir. Padre, Hijo, primero y segundo, expresan una relación eterna y recíproca. Y el Espíritu Santo es el aliento infinito. Amados, Dios no hace acepción de persona porque Dios es principio, Dios no tiene favoritos. Y se expresa en cada hombre en la misma medida que cada hombre permite que Él se exprese. En el principio no hay retroceso. Dios no es Dios de muerto, dijo Jesús. El Dios de los vivos está siempre con nosotros, esperando nuestro reconocimiento. Dejemos pues que la sustancia divina de vida fluya en nuestra mente y ella nos va a limpiar de las falsas creencias de la raza y seremos renovados en pensamiento y acción. Recuperaremos la juventud y la vida inmortal será escrita en nuestra frente. Y es que cuando nos centramos en el principio, perdemos el miedo. No hay miedo, porque sabemos que Dios es todo. Por tanto, si Dios es todo, no hay ningún poder que pueda oponerse. El mal no puede alcanzarnos, porque no tenemos nada en común con la causa que lo produce, porque nuestro pensamiento fue cambiado. Dice el Señor Fillmore que el hombre no debe expresar ni enfermedad, ni pobreza, ni siquiera muerte. No debe expresarlo y no lo expresaría si su conciencia se hubiera preservado su relación con la causa. Si nosotros nunca nos hubiéramos sentido separados de la causa, el hombre no expresaría ninguno de estos lastres. La misión del Maestro Jesús, la idea, el logo, la palabra, fue abrir el camino para que el Espíritu entrara en la mente de los hombres y se expresara. Podemos decir que Dios es la mente, que el Hijo es la palabra y que el Espíritu Santo es el aliento. La mente de Dios es reconocida por la mente del hombre. Y si éste da su atención al Espíritu y se identifica con él por medio de la palabra, el Hijo, entonces se vuelve la expresión de ese Espíritu y manifiesta cada uno de sus atributos. Dice el Señor Fillmore que nosotros nos hemos sobrecargado demasiado con la basura de la antigüedad. Y aquí ahora es el tiempo de echarla fuera. Aquí ahora es el tiempo de asumir el control, tomar dominio, apropiarnos y trabajar con ese control y ese dominio que teníamos antes de que se formaran los mundos y que fuéramos uno con la fuente. El mismo Espíritu, dice nuestro cofundador, que se glorificó en Jesús y por medio del cual el Maestro venció al mundo, está aquí con nosotros. Está aquí con nosotros y lo único que espera es nuestro reconocimiento para limpiar nuestra mente de creencias erróneas. De manera que si sentimos que no estamos demostrando los atributos del Hijo, el Espíritu Santo, si así se lo pedimos, nos va a revelar la razón. ¿Cómo se nos va a revelar esa razón y cuál será esa razón? ¿Cómo será esa revelación? No lo sabemos. Pero si perseveramos, si somos pacientes, seremos guiados. Y todos los eslabones en la cadena de nuestro ser
serán unidos de una manera armoniosa. Y el Hijo de Dios, el Cristo en nosotros, nos será revelado. Porque cuando dependemos en conciencia del Espíritu, nuestro dominio es seguro. Ni siquiera, dice el Señor Firmo, tenemos que depender de la negación. Solo tenemos que afirmar: aquíétate y sabe que yo soy Dios y la obra va a hacerse. Como puntos claves de esta lección podemos resaltar que la misma está íntimamente relacionada con la lección número 3, que el tema era Dios. Porque como aprendimos en esa lección, hoy se nos reitera que Dios es principio. Y la clase de hoy es principio. Y Dios como principio no es omnipresente, ni omnipotente, ni omnisciente. Dios como principio es omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia. Y la mente de cada individuo tiene el poder, la facultad para unificarse conscientemente con la mente divina por medio de la divinidad que le habita. Por medio del Cristo, la mente de cada individuo puede unificarse con la mente de Dios. Y Cristo es nuestro segundo principio. Yo soy. Atributos divinos, Cristo, que son Dios, pueden expresarse a través de nosotros cuando unificamos nuestra mente consciente y de una manera consciente, nuestra mente consciente de una manera consciente con la mente divina. Y eso solo podemos hacerlo a través de Cristo. Las preguntas de esta clase son: la número 1, dice, define el principio. La respuesta es que el principio es verdad, y la verdad y el principio son uno. El principio es la base, la esencia de toda manifestación, creada o no creada. La energía de todo lo que es, ya sea manifestado o no manifestado. La pregunta número 2, ¿cómo podemos demostrar el principio? Podemos demostrar el principio estableciéndolo en declaraciones o afirmaciones de la ley. Nuestro primer principio es una vía maravillosa. Dios es todo y todo es Dios. La pregunta número 3 nos dice: ¿qué nos une a la mente divina? Le acabamos de decir, a la mente divina nos une la mente crística. La pregunta número 4, ¿cómo podemos comprender la mente perfecta que estaba en Cristo Jesús? Dice nuestro cofundador en el desarrollo de la clase que podemos comprender la mente que estuvo en Cristo Jesús afirmando unidad con la mente de Dios. Solo afirmando unidad con la mente de Dios realizamos y comprendemos la mente perfecta que estaba en Cristo Jesús. Y la afirmación nos dice: aplico estos principios divinos cuando busco ayuda espiritual, porque a través de la oración Dios me revela la verdad y satisface toda necesidad. Aplico estos principios divinos cuando busco ayuda espiritual a través de la oración, porque es a través de la oración que Dios nos revela la verdad y satisface nuestra necesidad. Aplico estos principios divinos cuando busco ayuda espiritual a través de la oración, porque es a través de la oración que Dios nos revela la verdad y satisface nuestra necesidad. La cita bíblica que apoya esta lección la encontramos en Juan, capítulo 5, versículo del 19 al 47, y tiene como título: unanimidad del Padre y del Hijo. Y hágase la luz, dice. Por eso Jesús les decía: en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. Y obras mayores que estas le mostrará, para que ustedes se queden asombrados. Porque así como el Padre levanta a los muertos y le da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre.
El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El versículo 24 nos dice: en verdad les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Porque si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes han enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Pero digo esto para que ustedes sean salvos. Él era la lámpara que al día alumbraba, y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, dan testimonio del Padre que me ha enviado. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia. Y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que le envió. Ustedes examinan las Escrituras, porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y son esas Escrituras las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Yo no recibo gloria de los hombres, pero a ustedes yo los conozco, que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben. Pero si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria, honor, los unos de los otros, y no buscan la gloria que viene del Dios único? Pero no piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto toda su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? Y se hizo la luz. Cuando nos vamos a la interpretación metafísica de este texto, el Señor mismo nos dice en su libro Los Misterios de Juan, que el Padre es la gran fuente de toda luz y comprensión, y que el Hijo es la idea que expresa la luz, la comprensión y la sabiduría del Padre. Que el Hijo es la idea de la mente divina, del ser humano en su perfección. Bajo la ley divina, el ser humano manifiesta lo que Dios tiene en su mente. A la idea divina, el Cristo, se le ha dado vida eterna y tiene el poder de impartirla al hombre adámico. Así también se le ha dado la facilidad de juzgar y determinar cómo se manifestará la vida. El Hijo es la idea que expresa la luz y la comprensión que el Padre es, y lo hace de una forma perfecta. El Hijo es el unigénito, es el Cristo. Cuando entronizamos el Cristo en nosotros, nos damos cuenta que hablamos la palabra que viene del Padre. Dijo Jesús: las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí hace la obra. El Padre, dice el Señor firmo, es un gran río en el huerto del Edén, el cual representa, póngame cuidado, la capacidad innata en el ser humano que está lista, siempre lista, para expresar sabiduría y comprensión. De manera que honramos al Cristo cuando reconocemos que el Cristo tiene la autoridad de Dios, que el Cristo tiene capacidad de dar vida y poder. Dice el Señor Friedman que la muerte vino a este mundo gracias al uso ignorante de la vida,
Por tanto, ella puede eliminarse, la muerte puede eliminarse con el uso sabio de la vida. Porque si la muerte llegó a este mundo por el uso ignorante de la vida, podemos desterrarla de este mundo con el uso sabio de la vida. Y es que la muerte es una concepción equivocada de la vida. La muerte es una concepción equivocada del uso de la vida. Amados, es importante que tomemos conciencia de la omnipresencia y omnipotencia de la vida para recordar una verdad que se encuentra en nuestro subconsciente. Y es que la muerte es una condición creada por la conciencia humana. La muerte es una condición creada por la conciencia humana. Dios no está muerto. Dios no reconoce ni aprueba la muerte. Tampoco debemos hacerlo nosotros los seres humanos cuando somos liberados de esa alucinación. Por eso dijo el Maestro Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. Dice el Señor Fillmore que el primer paso para eliminar la muerte, para desterrarla, es eliminar nuestra creencia en ella. Y que el segundo paso es vivir de forma armoniosa, interpretar la vida de forma sabia para resucitar en nuestra conciencia la creencia de la muerte y llenarla de vida. Llenarla de vida, llenarla de energía, de la vida inmortal que no puede ser separada de su vehículo, que es el cuerpo. Y es lo que necesitamos hoy día para poder eliminar la muerte. Dice el Señor Fillmore que necesitamos usar nuestra vida con sabiduría, porque la divinidad no le va a decir al ser humano que elegir si usar la vida sabiamente o usarla en ignorancia, porque ya nos dio un libre albedrío. Nosotros, usando ese libre albedrío, somos los que vamos a elegir si vamos a usar la vida, la idea de la vida de una manera sabia o de una manera ignorante, si vamos a eliminar nuestra creencia en esa muerte para poder resucitar en nuestra conciencia la idea de la vida, llenando esa conciencia de vida y energía, llenando nuestra conciencia de la vida y de la energía inmortal que no puede ser separada de su vehículo, que es el cuerpo. Por tanto, si el ser humano, si tú y yo descubrimos que la ley por medio de la cual la vida se expresa en nuestra conciencia, siempre podremos elegir utilizarla de una forma sabia o de una forma ignorante. Siempre tendremos la libertad de elegir cómo deseamos usarla. El único problema es que dependiendo de nuestra elección de usarla sabiamente o usarla con ignorancia, es que tendremos que aceptar los resultados de nuestra elección. Y aquí es, dice nuestro cofundador, donde el ser humano construye el muro de los lamentos. Porque eligiendo erróneamente, eligiendo en ignorancia, no le gusta cosechar lo que siembra. Cuando elegimos ignorantemente, no queremos aceptar los resultados de nuestra elección. Pero, nos guste o no, debemos aceptar que si nuestros pensamientos son buenos, obran para bien. Pero que si no lo son, son objeto de redención. O sea, cuando elegimos erróneamente, nos toca buscar la redención de nuestros hechos. En la cita bíblica se nos dice que Cristo, metafísicamente, es la idea perfecta de Dios, siempre en contacto con la fuente. Somos uno, no hay separación. Y la muerte viene al hombre por el uso de la vida sin sabiduría. La vida viene a nosotros por el uso ignorante de la vida. Dice nuestro cofundador que la muerte es el resultado de una concepción equivocada de la vida y de su uso, porque en el comienzo el hombre no tenía concepto de muerte, pero cuando descubrió los poderes del ser y empezó a experimentar con esos poderes, se centró tanto en sí mismo, se centró tanto en la gratificación de sus sentidos, que olvidó su sabiduría. Se escondió de Dios y se separó en conciencia de su fuente de vida eterna. Y le tocó vivir la experiencia de la muerte. Te lo voy a repetir. Dice el Señor Fillmore
que cuando el hombre empezó a experimentar con los poderes del ser que habían en él, no tenía conciencia de la muerte. Y el desarrollo de su sabiduría era gradual y era ordenada. Pero su deseo de experimentar fue tan grande y centró tanto su atención en sus deseos, en el deseo de gratificarse sensorialmente, que olvidó su sabiduría. Se escondió del Señor, se escondió de la presencia yo soy en el jardín del Edén, lo que dio como resultado la separación en conciencia de la armonía divina y la ley del desarrollo espiritual que debió ser de forma gradual y de forma ordenada. De igual forma dice nuestro cofundador que el haber sustituido, y esto es importante, que el haber sustituido en las escrituras la palabra viva de Dios, el haber sustituido en las escrituras la palabra viva de Dios, es la razón por la cual las promesas de Jesús a los que le seguimos no se han cumplido. O sea, nosotros hemos sustituido, interpretado la palabra viva de Dios, y eso ha impedido que las promesas de Jesús en nosotros que le seguimos no se hayan cumplido. Y es que las escrituras solas no son suficientes. Solo con las escrituras nosotros no podemos desarrollar, despertar comprensión espiritual. Dice el Señor mismo que la Biblia es un libro sellado para los que no han vivificado el espíritu por la palabra de vida. Si nosotros no vivificamos el espíritu por la palabra de vida, ese libro, la Biblia, está sellado. Otro punto importante de esta cita, de la interpretación metafísica de esta cita, es que el Señor mismo dice que no necesitamos acusar a nuestros hermanos ni tratar de buscar venganza, porque la ley logra todo en justicia perfecta. Y Moisés simboliza este proceso de sacar, con el cual el hombre inicia el proceso de trabajar de dentro hacia afuera. La idea de que la Biblia es la palabra de Dios vivo ha distraído la atención de los cristianos, dice nuestro cofundador. La idea de que la Biblia es la palabra de Dios vivo ha distraído la atención de los cristianos. Y esto ha dado como resultado que una traducción incorrecta. Dice nuestro cofundador que las traducciones o interpretaciones incorrectas en una parte muy importante, escribieron escudriñar las escrituras como si fuera un mandato. O sea, investiguen las escrituras como si fuera un mandato, cuando el original no es un mandato, sino un reclamo. Porque no es lo mismo decir escudriñen las escrituras a decir escudriñen las escrituras. O sea, el primero es un mandato, escudriñen las escrituras. Pero el otro es, ustedes escudriñan las escrituras, pues es un regaño. O sea, el texto dice, el maestro dice, escudriñan las escrituras, la analizan, la revisan, porque esperan encontrar en ella la vida eterna. O sea, el maestro lo que dice, ustedes estudian las escrituras y la escudriñan y la investigan porque creen que en ella van a encontrar la vida eterna. Cuando lo que realmente le está dando, o sea, es un reclamo. Ustedes escudriñan las escrituras como si fueran a encontrar la vida eterna. Pero en la traducción lo que se dice, escudriñar las escrituras, o sea, lo mandan a escudriñar las escrituras. O sea, aquí no se nos manda a revisar las escrituras como dice la traducción errónea para encontrar la vida eterna, sino que se nos decía que el uso excesivo de la letra sin el espíritu, el analizar las escrituras, el rebuscarlas con intelecto, no con el espíritu, no nos iba a permitir encontrar en ella la vida eterna. Y es que el estudio excesivo de la letra puede evitar el logro de la unidad con la palabra de Dios manifestada. Te lo voy a repetir. El estudio excesivo de la letra evita el logro de la unidad con la palabra de Dios manifestada. Jesucristo, que es la palabra. Jesucristo, Cristo es la palabra, el logo. En otras palabras, amigos, necesitamos concentrarnos no en la letra, sino vivir la vida.
Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishililana. Pues les decía que nosotros necesitamos concentrarnos no en la letra, sino vivir la verdad. Permitir que el principio divino se exprese a través del alma, porque la letra mata y solo el espíritu vivifica. Tener claro que no es que escudriñemos las escrituras, las analicemos y pongamos todo nuestro intelecto para descubrir su espíritu, sino todo lo contrario. O sea, lo que tenemos que hacer es no escudriñar las escrituras con nuestro intelecto, sino permitir que el Espíritu Dios en nosotros nos inspire para descubrir el Espíritu, la palabra viva, Dios, el Cristo, en ese estudio de la Biblia. Porque la palabra sin Espíritu mata. La conclusión de esta lección del día es que debemos recordar que la omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia de la vida no está en discusión. Por tanto, la muerte es una condición creada por la mente del hombre. Dios no aprueba la muerte. El hombre que permanece centrado en conciencia crística tampoco lo hace. Así pues, sigamos al Maestro y dejemos que los muertos entierren a sus muertos. Recordando las palabras del señor Fillmore en relación a los pasos que debemos dar para vencer la muerte, que es borrar esa creencia de la muerte en nosotros. El primero, número 1, dejar de creer en la muerte. Nosotros creamos esa idea, no, ese pensamiento, porque las ideas son divinas. Nosotros creamos la creencia en la muerte, por tanto también podemos descrearla. Tenemos que trabajar en nosotros para dejar de creer en la muerte. El paso número 2 es vivir en armonía con la conciencia crística para que la vida inmortal no pueda ser separado de este vehículo que es el cuerpo. Dejar de creer en la muerte y vivir en armonía con la conciencia crística para que la vida inmortal no pueda ser separado de nuestro vehículo, el cuerpo físico. La afirmación nos dice, el principio es verdad, yo sé la verdad y la verdad me hace libre. El principio es verdad, yo sé la verdad y la verdad me hace libre. El principio es verdad, yo sé la verdad y la verdad me hace libre. Y es así, gracias, gracias, gracias Dios. La clase correspondiente al día de mañana tiene como título Milagros. Así que vamos a empezar leyendo la reflexión del día 5 de abril del 2025, que nos invita a liberar la soledad. Es una reflexión de Mary Lee King Compton y nos dice, libera la soledad. Nuevas y positivas amistades esperan ser acogidas en el umbral de tu conciencia. Ese sentimiento de soledad que ha persistido demasiado tiempo merece ser despedido y reemplazado por la presencia, no por presencias que te elevarán y te harán sonreír de nuevo. Es el momento de soltar lo que ya no te beneficia. Es el momento de dar paso a una nueva vibración de alegría y plenitud. Es posible que sin darte cuenta hayas permitido que la fe, el amor, la fortaleza, la imaginación y el entusiasmo se desvanecieran en medio de desafíos emocionales. Mantente alerta y asegúrate de que todo en tu vida, en tu entorno y tus asuntos está alineado con el orden divino. La Cuaresma es el momento ideal para dejar ir todo aquello que no contribuye a tu mayor bien y que no te brinda felicidad, que no te brinda alegría, que no te hace sentir pleno. Abandona la soledad y permite que la paz y la conexión llenen tu ser.
Y la cita bíblica de esta reflexión la encontramos en Isaías 41:10 y nos dice: no tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerza y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Y es así. Gracias, gracias, gracias Dios. El señor Fillmore en esta clase nos define los milagros diciéndonos que los mismos son sucesos que tienen lugar como resultado de la aplicación de una ley superior a ciertas condiciones. Que Dios no hace milagros. Dios no hace milagros cuando consideramos los milagros como la violación o la desviación al cumplimiento de esa ley universal. Dice el señor Fillmore que los llamados milagros que vemos en la Biblia, que fueron realizados por los profetas, fueron resultado de la acción de leyes inherentes al ser. Leyes inherentes al ser que están a disposición de todo hombre. Y que aunque muchos hacedores de milagros dicen que ellos no tienen nada que ver con el milagro y que son instrumentos de una entidad superior, el Maestro Jesús dice todo lo contrario. El que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. De modo que cuando cada hombre trabaje y ejercite sus facultades espirituales, las va a fortalecer, las va a regenerar y dejará de hablar de lo que hasta ahora llamamos milagro como algo mágico o como algo sobrenatural. También nos dice nuestro cofundador que el primer milagro de Jesús fue transformar el agua en vino. Y en nuestra conciencia, póngame cuidado, ese también es nuestro primer milagro. Nuestro primer milagro es transformar pensamientos aguados, como hablábamos en la clase anterior, o sea, creencias en la muerte, pensamientos aguados en pensamientos espesos. El primer milagro en nuestra conciencia es transformar estos pensamientos de baja frecuencia o pensamientos de vibración baja a pensamientos de alta frecuencia o en pensamientos de vibración alta. Y eso podemos hacerlo introduciendo en nuestros pensamientos los principios de verdad. La cita bíblica de la clase la encontramos en los versículos 14, 15, 36. Mateo, la recoge Mateo, el capítulo 14, versículo del 15 al 36, exacto. Mateo 14, versículo del 15 al 36. Y nos dice: hágase la luz. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos le dijeron: nosotros no tenemos aquí solo que 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: tráiganmelos acá. Entonces mandó la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos dieron los panes a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos. Y de los pedazos sobraron 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. La próxima cita dice: Jesús anda sobre el mar. En el versículo 14 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, él subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en el medio del mar y estaba siendo azotada por las olas porque el viento venía en vía contraria. Mas a la 4ª vigilia de la noche,
Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. La próxima cita, el próximo versículo nos dice, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y dijeron a él todos los enfermos, y trajeron a él todos los enfermos, y les rogaban que les dejara tocar solamente el borde de su manto, y todos los que tocaron el borde de su manto fueron sanados, y se hizo la luz. Amigos, esta cita incluye 3 milagros del Maestro Jesús. Es responsabilidad de cada uno de nosotros buscar el significado que metafísicamente ellos tienen para cada uno de nosotros de acuerdo al estado de conciencia que cada uno de nosotros está habitando. Como siempre les recuerdo que el libro Transformaos, el libro La Palabra Reveladora, el diccionario metafísico son excelentes herramientas para apoyarnos y poder descubrir lo que metafísicamente un texto bíblico significa para nosotros. En esta panorámica yo les voy a compartir una interpretación general de estos milagros del Maestro, pero yo les aseguro que mañana, cuando usted estudie la clase, cuando usted escudriñe las Escrituras, desde su espíritu, no desde su intelecto, ese espíritu le va a revelar lo que en este momento usted necesita que le sea revelado de ese texto bíblico de acuerdo a su estado de conciencia. Espíritu le va a revelar lo que esas citas, lo que usted necesita descubrir en esas citas bíblicas. Mientras yo voy a empezar diciendo lo que para mí significa. Apoyándome en lo que dice el señor Firmo, tomando en cuenta que un milagro es el cumplimiento de la ley, el señor Firmo nos explica científicamente el primer milagro que leímos, que es la multiplicación de los peces. Dice el señor Firmo que Jesús y Elías usaron el mismo método científico para penetrar los átomos y manifestar aquello que deseaban. Elías penetró los átomos para precipitar lluvia. Y Jesús también penetra los átomos, rompes las ataduras de esos átomos, de esos pocos panes y de esos peces del almuerzo de un joven y alimenta 5,000 personas. Dice nuestro cofundador que la ciencia se ha empeñado en descubrir cuál es la dinámica que produce el milagro, pero no ha logrado comprender que es el poder dinámico del pensamiento del hombre el que provoca el milagro. Jesús, nuestro gran ejemplo, demostró esta dinámica y fue muy positivo en su afirmación del poder espiritual del hombre, muy especialmente el poder espiritual de los que seguían sus enseñanzas. El Maestro demostró que la palabra puede usarse para construir y para destruir. El ejemplo de destrucción lo tenemos en la maldición de la higuera. La declaración del Maestro fue: todo aquello por lo que pedís, creyendo que recibiréis, lo obtendréis. Y esas palabras son una prueba contundente del poder del pensamiento y la palabra.
En la clase del viernes pasado estuvimos trabajando con eso de nuestra meditación de la cuarta dimensión. Amigos, Jesús demostró que la corriente universal de vida está sujeta a la palabra del hombre. Y esta corriente fluye en y a través del cuerpo del hombre. Fluye a través del cuerpo del hombre desde lo alto como espíritu y desde abajo como energía de vida. En Génesis, el fluir de esta corriente se define simbólicamente desde arriba como el árbol de la vida y desde abajo como el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Jesús dijo, vosotros sois de abajo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo soy de arriba del árbol de la vida. De modo que la mayor necesidad de nosotros, los seres humanos, es dominar nuestro pensamiento. Pero este dominio es débil si se pasa por alto estas dos corrientes de energía que animan el cuerpo. Las palabras de Jesús tenían poder porque él tenía dominio de ambas corrientes. Controlaba la corriente inferior de vida por la realización del espíritu de lo alto. Por eso decía, las palabras que yo les he hablado son espíritu, árbol de la vida, corriente superior, y son vida, corriente inferior, árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo voy a repetir. Las palabras de Jesús tenían poder porque él tenía dominio de ambas corrientes. Él controlaba la corriente inferior de energía superior, de energía de vida, por la realización del espíritu de lo alto. Por eso él decía, las palabras que yo hablo son de espíritu, árbol de la vida, corriente superior, y son vida, corriente inferior, árbol del conocimiento del bien y del mal. El punto de contacto de estas dos corrientes, dice nuestro cofundador, está en la laringe, que es la caja de música de la mente, donde está localizada la facultad del poder. Dice nuestro cofundador que si deseamos que nuestra voz sea fuerte y vibrante, que si deseamos que nuestra voz tenga poder para manifestar, debemos centrar nuestra atención en el complejo de nervios de la laringe y afirmar, todo poder se me ha dado, todo poder se me ha dado, todo poder se me ha dado. Dice nuestro cofundador que esta afirmación no solo le da poder a la voz, sino que cambia las aguas negativas de la vida en elementos positivos de energía. Un proceso que se ilustra en la transformación del agua en vino, porque este primer milagro de Jesús es parte del proceso de la regeneración. Dice el Señor firme, póngame cuidado, porque esta es la respuesta a una de las preguntas de la clase. Y es que, aunque muchos hacedores de milagro dicen que ellos no tienen nada que ver con el milagro y que son instrumentos de una entidad superior, el Maestro Jesús dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, también hará. O sea que el milagro no es una violación de la ley, sino el cumplimiento de esa ley. Y cada milagro realizado por Jesús o por los profetas fue resultado precisamente del cumplimiento de la ley. O, dice también el señor Fillmore, es la ley divina en acción. De modo que cuando cada uno de nosotros trabaje y ejercite sus facultades espirituales, las va a fortalecer y dejará de hablar de lo que hasta ahora llamamos milagro como algo mágico, algo sobrenatural. Y hablará del milagro como el cumplimiento de la ley o la ley divina en acción. Vamos a las preguntas. Pregunta número 1. Explica el primer milagro de nuestra conciencia. El primer milagro de nuestra conciencia es transformar pensamientos agudos en pensamientos espesos. Es transformar pensamientos de baja frecuencia en pensamientos de alta vibración, introduciendo en esos pensamientos los principios de verdad. O sea que la forma de nosotros cambiar la frecuencia de nuestros pensamientos es a través de los principios de verdad. Pregunta número 2. ¿Qué son los milagros?
Los milagros son sucesos que tienen lugar como resultado de la aplicación de una ley superior a ciertas condiciones. La pregunta número 3. ¿Hace Dios milagros? Dice el Señor Pino. Si consideramos los milagros como la violación o la desviación del cumplimiento de la ley universal, entonces Dios no hace milagros, porque los milagros son resultado precisamente del cumplimiento de esa ley. Leyes que son inherentes al ser y que están a disposición de cada uno de nosotros. La última pregunta nos dice, ¿qué aseguran los hacedores de milagros? Los hacedores de milagros aseguran que ellos no tienen nada que ver con el milagro, porque ellos son solamente instrumentos de una entidad superior. Y el Maestro Jesús dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, también habrá. Manifestaremos curación donde necesite curación y bendición donde se necesite bendición, porque el Maestro dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también hará. La afirmación de nuestra clase nos dice, la clara mente sin nubes de Jesucristo domina todo mi pensamiento y discierno la omnipresente ley del Espíritu. La clara mente sin nubes de Jesucristo domina todo mi pensamiento y discierno la omnipresente ley del Espíritu. La clara mente sin nubes de Jesucristo domina todo mi pensamiento y discierno la omnipresente ley del Espíritu. Y es así, gracias, gracias, gracias Dios. Yo honro ese lugar en ti donde la divina presencia habita. Ese lugar de paz, de amor, de verdad y de luz. Ese lugar donde tú y yo estamos despiertos, ese lugar donde no hay mente, ese lugar donde solo Dios es. Ese sagrado lugar donde tú y yo sabemos que somos uno. Te deseo infinita paz, infinita felicidad, infinita prosperidad, infinita fe y te doy infinitas gracias. Deseándote un feliz resto de la noche, te recuerdo que nuestra próxima cita es el domingo a las 9:30 de la mañana en Unity Dominicana, la 27 de febrero, justo frente al Centro Olímpico, donde luego de nuestro servicio de alabanza y adoración, compartiremos conciencia con el tema del quinto domingo de Cuaresma, que es el vencedor. Cita divina. Dios los bendice rica y abundantemente. Gracias por estar ahí. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones.